Como si fuera poco, seguimos dándole vueltas al mensaje del presidente de la República, porque otro tema que involucra al sur es el de Majes Iguas 2. Un tema que el ingeniero Gonzalo García, usted y yo, y todo el mundo lo conoce, lamentablemente se politizó primero, se judicializó después y se entrampó al final. ¿Qué cosa entendería usted por un proyecto birregional, conociendo como usted conoce Majes Iguas 2? Un proyecto que teniendo una base común, que es utilizar un recurso disponible y poderlo convertir en varias alternativas de inversión, entre ellas la de la energía, y nos permite la intervención de varios agentes, en este caso 2 regiones, que motorizan este proyecto, respetando sus identidades y sus utilidades, porque cada una de estas tiene distinto tipo de intereses. Entonces yo creo que aquí, mañana creo que hay una reunión en Cusco, donde se debe encontrar Acurio con mi colega el ingeniero Walter Aguirre. Con Walter Aguirre, que es ingeniero, somos más o menos coetáneos, fue un brillante ingeniero. Yo creo que lo que importa acá es motorizar ese proyecto, creando una unidad de proyecto birregional que entre a trabajar ya. A ver, pero ¿cómo hacerlo birregional? ¿Qué significaría? De repente, dentro de nuestra óptica un poco de excesivo desconocimiento, es armar un directorio en donde Cusco tenga sillas aseguradas, Arequipa tenga sillas aseguradas, compartir ganancias. ¿Qué cosa es? La unidad de proyecto tiene, es la unidad operativa. Evidentemente hay un directorio, ¿no?, que es paritario entre ambas partes, con capacidad discrecional de nombrar un árbitro si tiene una oposición, para temas y en general un árbitro general, y luego en la parte operativa los componentes de los proyectos, cada uno tiene sus propios proyectos. Entonces, ¿cómo colgamos estos proyectos a la matriz principal, que es el proyecto global, podemos llamar así? Va a haber conflictos, sin duda. El problema no es que hayan, sino cómo se arbitran los conflictos. Cómo ponemos de acuerdo a un proyecto que tiene que durar por lo menos, ¿cuánto durará? 10 años mínimo en ir construyendo todas las... ¿Y por qué digo 10 años? Por las experiencias aquí, claro, que ya son las del norte, el ejemplo de Olmos, Chinecas. Todos los proyectos demoran, pues tienen sus plazos de puesta en marcha, maduración y desarrollo. Entonces, no es solamente un acuerdo para este tramo de los gobiernos regionales, es un proyecto que tiene que mirar hacia el futuro. Entonces, evidentemente Moquegua también entiendo que tiene preocupaciones de algún tipo, y de Pasto Grande. Y la conexión de los proyectos, ¿no? Esta conexión de proyectos en el sur. ¿Qué nos lleva a esto como conclusión? Que la mirada de gobierno regional, local, ha terminado. Yo creo que lo que hay que mirar hacia adelante, y eso es lo principal, he conversado con el presidente de la coordinadora de los gobiernos regionales, hemos conversado, él me dice igual, mira, en San Martín nosotros comenzamos a ver al comienzo que esto era problemas locales, pero poco a poco nos fuimos abriendo a la necesidad de que esto requería, el caso de ellos, para el Guayá, coordinaciones. Ahora, viendo las cosas con un poco más de optimismo y de buena voluntad, yo diría, es más, esto podría servir para sembrar la semilla de la integración macrorregional. Sin duda. Podrías, esto, más el gasoducto, más el tema turístico y la minería. Y la minería, podríamos cerrar. Sí. Pero una cosa, ingeniero Gonzalo García, el proyecto Majes Iguas no ha sido concebido en esa condición. No, es que los proyectos es exactamente la palabra, es proyectos, proyección hacia el futuro, pero en el camino van creando oportunidades. Ejemplo, se traza una carretera que técnicamente no tiene demanda, que es una locura. Vamos a unir tal punto del Pacífico con otro punto hasta el Atlántico. Y súbitamente comienza a haber una densidad de tránsito que se construye, comienza a haber hasta invasiones. Quiere decir, las inversiones y los proyectos van construyendo oportunidades. Entonces, en esa lógica y con una visión financiera, hay que ir uniendo a estas regiones para un trabajo de estructuración financiera común. El Banco Interamericano le interesaría enormemente porque están en la filosofía de las mancomunidades, de la organización de los recursos a través de fórmulas de alianza y asociación. Entonces, ingeniero, esto no significaría ningún bache, ningún choque
con el concesionario a quien le hemos entregado por 30 años el proyecto Majes-Iguas. Y él es literalmente, entre comillas, el dueño del proyecto. Claro. ¿No significaría chocar con eso? ¿Tendríamos que variar el esquema? ¿Qué tendría que hacer? Sí, vamos a chocar. ¿Y? Quiere decir, el régimen de contratación debe ser lo suficientemente riguroso para evitar hacia adelante que haya choques. Pero hoy, tal como está diseñada la cuestión, hay un choque con el concesionario. Claro. Entonces, lo que se requiere con él, y con una lógica de lo que llamamos ahora AAA, una asociación público-privada, donde el Estado va a construir las condiciones para que el concesionario en su flujo de caja no se sienta dañado. Porque evidentemente el Estado debe contribuir a crear las condiciones para que la inversión venga. Ya no es el tiempo que el Estado invierte directamente, sino atrae recursos mostrando posibilidades de retorno económico, utilidad. Entonces, aquí hay una alianza indispensable que se tiene que hacer con el concesionario. ¿Cuándo tendría que empezar a conversarse con el concesionario? Ya mismo ahora, cuando se está terminando las negociaciones, o no sé si se está terminando o empezando las negociaciones con el Cusco, o después que se terminen estas, decirle, señor concesionario, señores consorcio, Angosturas Iguas, oiga, ¿sabe qué? Vamos a variar y ahora es un proyecto biregional, ya no solamente. Cuando Walter Aguirre, Coco y Acurio se pongan de acuerdo. Yo creo que es indispensable un acuerdo político básico para que el concesionario entienda que habla con gente confiable, ¿no? Porque mientras hayan estas circunstancias incómodas para todos, de no hay acuerdo pleno en algunos aspectos, se requiere pues que haya primero acuerdo político, acuerdo regional, y entiendo que el concesionario con razonabilidad va a encontrar que buscar fórmulas compensatorias. Perdóneme usted, pero no quiero exacerbar ánimos chauvinistas, pero no es ponernos en la posición de que ya pues, los arequipeños nos hemos cansado de poner la otra mejilla. Sí, cierto, sí. Nos han hecho problemas por todo. Si era el actual ministro de Agricultura, el señor Milton Bongese, en el MEF, pues nos ha hecho la vida de cuadraditos, en proinversión igual. En el Cusco nos denunciaron, que se fueron al juzgado, a la sala, al Tribunal Constitucional. Oiga, no es poner la otra mejilla. Bueno, Cristo pues enseñó a poner la mejilla, pero en este caso... ya la tenemos enrojecida, por favor. En ese caso, como hay interés material y concreto, yo creo que hay que presentar qué oportunidades económicas. Arequipa tiene mucho mayor estructuración económica que cualquier otra región en el sur del Perú, pueden servir para mejorar el proyecto. Usted lo mencionó así tangencialmente. ¿Los proyectos mineros de la macroregión sur deben ir? No necesariamente todos, pero sí deben ir algunos, ¿sí? ¿Cuáles? No, ya pues ese sería consultoría. Es consultoría. Claro, pero deberían ir los proyectos de oro. Algunos, sí. Porque la minería es casi el motor generacional. Locomotora de todos los... Es la locomotora de todos los proyectos. Aunque no lo quieren aceptar. No, es la locomotora objetiva. Si uno ve a la salida de Arequipa y encuentra equipos ferreiros, pero son equipos, ¿dónde van los equipos? Eso. Entonces, la demanda está en la minería, pero entonces construyamos esa cadena, ese eslabonamiento que nos lleva a la demanda, con recursos que son disponibles por nosotros. ¿Fue una buena negociación la de Quillabé la de Angloamérica de Moquegua? Por lo que explicó Manuel Bernales, en términos sociales, fue una negociación mucho más estable que la que hay en Conga, por ejemplo. Entonces, aparentemente fue un éxito en términos de cómo se procesó la demanda social. ¿Eso puede servir de ejemplo y de muestra para que se manejen socialmente los demás proyectos? Sin duda, y lo principal que he enseñado es que primero se invierte, primero se atiende lo que la población espera, y luego en el proceso se va hilvanando para encontrar soluciones a problemas de remediación, fundamentalmente ambiental, que son los que están presentes en proyecto minero, ¿no? Antes del 28 de julio, el presidente de la República vino acá e inauguró la planta de tratamiento de agua potable que se gestó hace como 6 años atrás y se empezó a trabajar. Sí. Y aquí hay varios proyectos que la minera Cerro Verde está desarrollando y es un poco la gran solución a los grandes problemas que tenemos. Lo dejó un poco en ficha a un personaje local, ¿no? Sí, definitivamente. Ingeniero, ha sido un enorme placer. Espero que la próxima nos acompañe, por favor. Con mucho gusto. Le agradezco. Lo saqué de su tema, que es el de la visita como miembro del Consejo de la Magistratura, pero queríamos aprovechar su presencia por esos temas. Chévere. No hay tiempo para más. Con él me despido. Dios mediante, con ustedes mañana a las 10 en punto de la noche. Gracias. Buenas noches.
En el sur